¿Alguna vez has escuchado del matrimonio lavanda? Se volvió popular en Hollywood durante el siglo XX. El matrimonio lavanda se refiere a las uniones legales entre dos personas que buscan compañía, apoyo económico y emocional sin necesidad de tener una relación romántica o íntima. Durante décadas, figuras públicas de todos los ámbitos han recurrido al matrimonio como escudo para proteger su imagen, evitar escándalos o esconder preferencias que, en su tiempo, podían costar carreras enteras. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Elton John, quien en 1984 contrajo matrimonio con la ingeniera de sonido Rhuenara Blauwell. Él mismo ha contado que aquella unión no nació del amor romántico, sino de un profundo deseo por hacer lo correcto y tratar de ocultar su identidad en un mundo que aún exigía máscaras. Años después, con la honestidad que lo caracteriza, Elton confesó que aquel matrimonio fue un intento desesperado por ser otra persona y que lo hizo sintiéndose muy presionado y muy asustado por su propia realidad. También dijo que lastimar a Rhuenara fue uno de los mayores arrepentimientos de su vida. Así, la historia de Elton John se convierte en un espejo que refleja una verdad incómoda. Incluso las figuras más admiradas pueden verse arrinconadas por las expectativas sociales, construyendo matrimonios que no nacen del corazón, sino del miedo a ser quienes realmente son. En 1881, Oscar Wilde conoció a Constance Lloyd, una joven culta, elegante y perteneciente a una familia respetada. Tras un noviazgo relativamente breve, se casaron el 29 de mayo de 1884 en Londres. El matrimonio fue, al inicio, armonioso. Viajaban juntos, asistían a reuniones literarias y se acompañaban en la vida social que rodeaba a Wilde en sus primeros años de fama. No pasó mucho tiempo para que la familia creciera. El primogénito, Cyril, nació el 5 de junio de 1885, y 2 años después, el 3 de noviembre de 1886, llegó Vivian, su segundo hijo. Constance se dedicó a los niños y a escribir, mientras Wilde comenzaba a publicar las obras que lo convertirían en un ícono. Sin embargo, a mediados de la década de 1890, la vida pública y privada de Oscar Wilde tomó un rumbo irreversible. Su relación con Lord Alfred Douglas, un joven aristócrata, se volvió cada vez más visible y provocó tensiones con el padre de este, el marqués de Queensberry. El conflicto estalló en 1895, cuando el marqués lo acusó públicamente de comportamiento inmoral. Wilde denunció por difamación, pero el juicio se volvió en su contra. Salieron a la luz cartas, testimonios y detalles íntimos de su vida privada. Entre 1895 y 1897, Wilde fue juzgado y finalmente condenado por indecencia grave, siendo enviado a prisión. Aquella cadena de escándalos destruyó su reputación, su estabilidad económica y, con ello, su matrimonio. Constance, devastada por la humillación pública y el constante acoso de sus allegados hacia ella y sus hijos, la estigmatizaron y vivió una tensión emocional. Necesariamente tomó la decisión de alejarse, cambió su apellido y el de sus hijos a Holland, se mudó al extranjero y no volvió a convivir con él. Aunque no hubo un divorcio formal, la relación quedó rota para siempre. Oscar Wilde pasó los últimos años de su vida en el exilio, marcado por la pérdida de su familia, la ruina económica y la enfermedad. La actriz australiana Portia de Rossi se casó con el documentalista Mel Metcalfe en 1996, en un matrimonio que ella misma describió después como una unión motivada más por la presión social y la necesidad de encajar que por amor. Además reveló que él en realidad buscaba beneficiarse migratoriamente. Se divorciaron en 1999. Durante años mantuvo oculta su orientación por miedo a afectar su carrera, hasta que salió del closet públicamente en 2005, cuando inició su relación con Ellen DeGeneres, y decidió vivir abiertamente su identidad. Por su parte, la actriz estadounidense Cynthia Nixon sostuvo una relación de larga duración con Danny Moses, con quien tuvo 2 hijos, en una etapa en la que ella misma decía no sentirse obligada a definirse. En 2004, tras enamorarse de la activista Christine Marinoni, hizo pública su relación y afirmó que no salió del closet, sino que simplemente se enamoró de una mujer. Se casaron en 2012 y desde entonces Nixon se ha convertido en una destacada defensora de los derechos LGBT y las causas educativas y sociales en Estados Unidos. Roger Carucci, un político francés de origen marroquí,
Construyó una carrera impecable: profesor de historia, eurodiputado, senador, figura respetada. Pero mientras su vida pública avanzaba, su vida privada seguía atrapada en un silencio impuesto. En los años 80, cuando ser un político con otras preferencias podía significar el fin de una carrera, Carucci tomó una decisión que no nació del deseo, sino de la presión social: casarse con una mujer, una amiga que aceptó el acuerdo. Aquel matrimonio no fue fruto del amor, sino un escudo para sobrevivir en un entorno que no le permitía mostrarse tal cual era. Durante años, mantuvo la imagen de un hombre que cumplía con las expectativas, mientras ocultaba una parte esencial de sí mismo. Y fue recién en 2009 cuando decidió romper ese silencio, revelar públicamente su identidad y dejar atrás una vida condicionada por el miedo al rechazo. La historia de Roger Carucci muestra cómo incluso figuras poderosas pueden verse atrapadas por las normas de su tiempo. Se convirtió en 2009 en el primer viceministro de Francia en ejercicio en hacer pública su orientación, y lo hizo en su libro Mis 4 verdades. Vincente Minnelli, el director que llevó a Hollywood a soñar con colores y música, vivía una vida muy distinta detrás de cámara. Desde sus inicios en el teatro, mantuvo relaciones discretas con hombres, vínculos que debía ocultar por completo para no arriesgar su carrera en una industria que castigaba cualquier inclinación diferente. En 1945, presionado por el sistema de estudios y la necesidad de proteger su imagen, Minnelli tomó una decisión decisiva. Se casó con Judy Garland el 15 de junio, un matrimonio construido más para encajar que para enamorar. Pero de esa unión nació lo más luminoso de su vida: su hija Liza Minnelli. Aún así, la relación se desmoronó, incapaz de sostener una intimidad que para él era imposible. Se divorciaron en 1951, pero Minnelli nuevamente se casó así como Hollywood exigía. Con Georgette Magnani tuvo a su segunda hija Cristina, pero su vida afectiva siguió un rumbo distinto. Continuó manteniendo relaciones con hombres, siempre en silencio. El desenlace llegó en 1986, cuando murió a los 83 años. Así terminó la historia de un artista extraordinario que creó mundos llenos de magia, mientras ocultaba el suyo para poder sobrevivir en una época que jamás le permitió vivir plenamente su verdad. En la historia oculta de Hollywood, Anthony Perkins representa a una generación sacudida por el miedo y la presión social. Anthony, famoso por ser el protagonista del clásico de suspenso Psicosis de Alfred Hitchcock, quien diera vida al primer Norman Bates. Sin embargo, vivía fuera de cámaras una lucha silenciosa. Intentó durante años curarse. Por ejemplo, se sometió a una terapia de conversión en la década de 1970 para intentar cambiar la orientación de sus preferencias que la época consideraba aceptables, pasando por tratamientos psicológicos que prometían cambiar lo que él mismo no se atrevía a aceptar. En medio de esa búsqueda, conoció a la fotógrafa Berry Berenson, y en 1973, siguiendo más una necesidad de sobrevivir socialmente que una convicción interna, se casó con ella. El matrimonio se convirtió en una especie de refugio, un intento de construir una vida estable y normal en un mundo que castigaba cualquier desviación del guión. Tuvieron 2 hijos, pero la paz fue breve. En los años 80, Perkins contrajo VIH y en silencio, con la misma discreción que marcó su vida privada, enfrentó la enfermedad hasta su fallecimiento en 1992. Así terminó la historia de un actor brillante que pasó gran parte de su vida luchando contra sí mismo, atrapado entre el talento que lo hizo inmortal y una época que no le permitió vivir abiertamente su verdad. Calvin Richard Klein, el ícono minimalista de la moda, vivió una vida privada tan intensa como sus diseños. En 1964 se casó por primera vez con Jane Center, su compañera de estudios, y juntos tuvieron una hija, Marcy Klein, quien años después sería reconocida como productora de televisión. Después de un divorcio en los 70, en 1986, Klein contrajo un segundo matrimonio con Kelly Rector, quien había sido su asistente. Esta relación duró alrededor de 20 años hasta que se separaron y finalmente se divorciaron en 2006. Aunque públicamente nunca ha dicho que sus matrimonios fueron forzados, lo cierto es que tras sus divorcios en una época donde la diversidad está más abierta, Klein tuvo más claras sus preferencias. En la década de 2010 mantuvo una relación con Nick Gruber, un exactor de cine para adultos de la comunidad LGBT con quien estuvo entre 2010 y 2012. Posteriormente, se le ha visto con Kevin Baker, otro modelo con pasado en la misma industria, demostrando que su vida sentimental ha seguido un camino muy alejado de lo convencional.
La historia de Calvin Klein, un reflejo, quizás, de una identidad compleja y una vida que nunca temió fusionar lo personal con lo provocador. En la Rusia del siglo XIX, Piotr Ilich Tchaikovsky era ya un compositor brillante, pero su vida privada estaba marcada por un secreto que la sociedad jamás habría aceptado. Era un genio, considerado el más grande compositor de Rusia, que alcanzó fama mundial gracias a sus obras que hoy parecen eternas: El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces. En medio de esa presión, tomó una decisión desesperada. En 1877, se casó con Antonina Miliukova, una exalumna del conservatorio que se había obsesionado con él y le escribió implorando su amor. Tchaikovsky aceptó el matrimonio no por amor, sino como intento de corregirse, de acallar rumores, de cumplir con lo que la sociedad esperaba de un hombre de su posición, pero aquel enlace era indeseable desde el inicio. Él no podía amarla. Tchaikovsky expresó un profundo desprecio y repulsión hacia su esposa después de su separación. Su matrimonio era un desastre, y él se refirió hacia ella con términos despectivos, como la reptil, y que sentía aversión por ella. El matrimonio duró apenas unas semanas y nunca se consumó. Tchaikovsky huyó de Moscú, moralmente devastado, al borde del colapso nervioso, intentando acabar con su frágil vida en un río. El desenlace de su vida llegó años después, en 1893, cuando partió repentinamente en San Petersburgo, oficialmente por cólera. Sin embargo, su fallecimiento sigue envuelta en misterio. Leonard Bernstein, el célebre compositor de West Side Story, ocultaba una verdad profunda: sus preferencias, en una sociedad conservadora que no le permitía libertad. En 1951 se casó con Felicia Montealegre, una actriz chilena que lo amó sabiendo parte de su secreto, y aunque el matrimonio era un acuerdo, juntos tuvieron 3 hijos. Su matrimonio con Felicia fue un tierno equilibrio entre cariño genuino y secretos bien guardados. Existen reportes que indican que Leonard Bernstein saludaba a colegas o compañeros varones con un beso en la boca, a menudo con lengua, y muchos de ellos se sintieron incómodos con su manera tan efusiva de saludar. Su hija, Jamie Bernstein, lo confirmó en sus memorias, explicando que lo hacía como una especie de prueba para las personas. Ella siempre supo de las preferencias de su padre. Cuando Felicia, su exesposa, enfermó de cáncer, Bernstein volvió a su lado hasta su fallecimiento en 1978, una pérdida que dejó un vacío profundo. Él siguió componiendo, dirigiendo, luchando contra sus propios fantasmas hasta su partida en 1990. Su legado musical es inmortal, pero su historia personal revela el costo de vivir bajo las máscaras para darle gusto a una sociedad intolerante. En la época en la que Rock Hudson brillaba más que nunca como el galán más admirado del Hollywood dorado, vivía una vida muy triste trazada por el cruel rechazo de la época. Tras la imagen de galán, mantenía romances secretos con chicos, encuentros ocultos. Pero en 1955, los rumores crecieron tanto que su imagen estuvo en peligro. La respuesta fue inmediata: un matrimonio relámpago organizado por su agente. El 9 de noviembre de 1955, Hudson se casó con Phyllis Gates, una secretaria sin vínculos con su vida íntima. Era un escudo, una estrategia para mantener intacta una imagen que con mucho esfuerzo construyó. Dentro de la casa, sin embargo, el silencio era absoluto. El matrimonio se derrumbó en menos de 3 años. Era una verdad oprimente, el no poder vivir feliz para darle gusto a una sociedad intolerante. Tiempo después, Hudson volvió con los romances discretos, amantes protegidos por la sombra de Hollywood. El desenlace llegó en 1985, cuando reveló que padecía VIH, convirtiéndose en la primera megaestrella en admitirlo. Su confesión sacudió al mundo y rompió la fachada que había sostenido durante décadas. Rock Hudson falleció el 2 de octubre de 1985, dejando una historia escrita por el éxito, el silencio y la tragedia. La política mexicana también tiene una historia que contar. Ignacio de la Torre y Mier, uno de los hombres más elegantes de aquella época, escondía un secreto que corría en susurros por los salones de la élite. En 1888 se casó con Amada Díaz, la hija mayor no reconocida oficialmente del entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz. El matrimonio era perfecto en apariencia: riqueza, linaje, prestigio. Pero en la intimidad, la unión era fría, distante y sin hijos, sostenida solo por las conveniencias políticas. Mientras tanto, Ignacio llevaba una vida doble. Su nombre quedó marcado por el famoso episodio del baile de los 41, cuando la policía irrumpió en una fiesta privada de hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer,
Fiesta que escandalizó la sociedad. Los rumores señalaban a Ignacio como uno de los asistentes, rescatado discretamente por órdenes superiores para evitar una desgracia pública para Díaz. Nunca se comprobó oficialmente, pero el mito sobrevivió más que cualquier documento. La tensión entre su posición pública y su vida privada lo consumió. En 1918, tras años de conflictos y enfermedades, Ignacio pereció repentinamente en Estados Unidos tras huir de México, dejando tras de sí una estela de rumores, silencios y un nombre que terminaría asociado para siempre a la historia clandestina del México porfiriano. En un mundo donde la imagen pesa más que la verdad, muchos matrimonios por conveniencia se convierten en refugios silenciosos para quienes temen la marginación social. Detrás de estas uniones hay historias de miedo, presión y supervivencia. Recordemos que cada persona merece vivir su autenticidad sin esconderse. Solo cuando la sociedad deje de juzgar, estos matrimonios dejarán de ser necesarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y viajemos juntos por la historia.